Teresa, traje estas pinturas para que decidamos cuál vamos a emplear en nuestro prototipo. ¿Y qué colores trajiste? Traje azul, turquesa, negro y blanco. ¿Cómo ves si utilizamos el color blanco? Yo había pensado usar ese color. Entonces, manos a la obra. Pero espera, ¿Qué pasa? se nos olvida dar inicio a nuestra sesión. Sí es cierto, Teresa. ¿Qué te parece si continuamos más adelante con la elaboración de nuestro prototipo de dispensador de alimentos y después planteamos de qué color pintarlo? Está bien, Teresa. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Soy el profesor Roberto Luis Mecinas Reina. Y yo, la profesora Teresa Valencia Islas. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de Aprende en Casa, de la asignatura de Tecnología Primer Grado. Es importante mencionar lo que veremos en esta sesión, ya que nos ayudará a demostrar cuál es el proceso que se sigue para elaborar la representación técnica, realizar la representación técnica elegida. ¿Qué van a necesitar? Su cuaderno, lápiz y bolígrafo. Es conveniente que comiencen a tomar apuntes. Registren a lo largo de la sesión todas sus dudas y hallazgos. Luego tendrán la oportunidad de intercambiar con su profesora o profesor de tecnología. ¿Listas y listos? Pues iniciemos. Hace un momento habías elegido el prototipo como la representación técnica que utilizaremos, pues un prototipo nos puede ayudar a entender cómo funciona el objeto técnico. ¿Te parece, Teresa, si primero definimos qué es un prototipo? Claro que sí, Roberto. Comiencen a tomar apuntes ahí en casa. Un prototipo es la simulación de un objeto que cumple con algunas de las características del objeto final. Los prototipos son representaciones que sirven para analizar la interacción con el usuario o usuaria a quien va dirigido. Saber si funciona realmente el artículo o producto o si requerimos hacer ajustes en el diseño de nuestro objeto técnico. De esta forma, podemos valorar si satisface las necesidades identificadas en el problema técnico. Además, el prototipo permite visualizar otras características del objeto técnico, como puede ser su aspecto estético y principalmente probar su funcionamiento general. Pero antes de hacer este prototipo del dispensador, de seguro realizaste varias propuestas a través de muchos dibujos o bocetos para entender sobre sus formas, tamaños, materiales y elegir el diseño final. ¿O no fue así, Teresa? Por supuesto, Roberto. Tuvimos que realizar primero diversas propuestas sobre papel y así ver cuál era la forma más conveniente de nuestro producto, considerando los requerimientos y las condiciones de nuestro problema técnico. En los bocetos podemos analizar si el diseño cumple con lo que necesitamos. Por ejemplo, además del plano que realicé anteriormente, hice uno en una vista que se llama explosionada. Mira, este plano ya lo habíamos revisado la sesión anterior, ¿lo recuerdas, Roberto? Sí, claro que sí. En él se pueden ver todas las partes que componen nuestro prototipo y ya establecimos de alguna forma las medidas que va a tener cada pieza y qué va a componer. De este lado, yo empecé a plantear algunas propuestas. Por ejemplo, en esta parte, yo había propuesto que el mecanismo para que la puerta abra estuviese por fuera, pero pensé en si los perros pudiesen morderlo y de esa forma dejaría de funcionar. ¿Estás de acuerdo, Roberto? Claro, muy cierto. Entonces pensé, quizás la forma continuó siendo la misma, pero el mecanismo empecé a replantearlo. Y entonces empecé a estudiar cómo tendría que ser el movimiento para que al pisar el perro el pedal, la puertita pudiese abrir. Exactamente. Entonces el mecanismo, después de analizarlo, lo hice tan sencillo que quedó esta forma final. El perro pisa el pedal y la puerta se abre para que pueda acceder a la comida. Muy bien, es muy cierto. Recuerden que mediante imágenes o diseños se realiza una demostración gráfica del objeto con una finalidad, la cual nos proporciona las características de lo que se necesita y de esta manera nos facilita acercarnos a cómo será nuestro dispensador. Pues ahora sí, manos a la obra, Roberto. ¿Por dónde comenzamos? Primero debemos elegir el tipo de producto que realizaremos. ¿Cómo es que se eligió esta opción, Teresa? Como les decía, debimos de plantear cómo iba a ser primero la forma. ¿Recuerdas que teníamos varias propuestas de formas? Diversas. Exacto. Después de eso, planteamos cómo iba a ser el mecanismo.
Yo, por ejemplo, siempre he pensado que entre más simples sean las cosas, Claro. la función va a ser mucho más sencilla. Y por lo tanto, nuestro problema se resuelve más rápido. Sí. Hasta llegar a plantear ya nuestra propuesta final, poder hacer medidas y plantear ya por completo los pasos a seguir para poder realizar el proyecto. Uy, sí, una labor muy, muy difícil. Recordemos también los requerimientos de la solución a nuestro problema técnico, los cuales me sirvieron para llevar a cabo nuestra propuesta final. Como primer punto, debe ser adecuado para alimentar a perros y al mismo tiempo evitar que la fauna nociva tenga acceso. Que el objeto técnico pueda fijarse permanentemente en algún punto para que los mismos animales o las personas no lo cambien de lugar. Debe ser construido de un material resistente, de bajo costo y, si es posible, de reuso. Su diseño debe considerar los cambios del clima. Otro punto a tomar en cuenta es que se trata de un proceso artesanal. Además, se debe procurar involucrar a la comunidad, pues es un problema colectivo. También recordemos que, considerando la necesidad insatisfecha, el problema técnico y sus requerimientos, la alternativa de solución al problema técnico fue un dispensador condicionado. Así es, Teresa, y con base en los bocetos y planos realizados, llegamos al prototipo y de esta manera nos vamos acercando a la versión final del dispensador. Y hablando de representación técnica y de bocetos y prototipos, vayamos a ver el siguiente video que nos hablará sobre la importancia del diseño de objetos para perros. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Christopher Martínez, soy médico veterinario. Yo trabajo en la veterinaria Noctus Wow. El día de hoy vamos a hablar sobre las prótesis animales. Para hablar sobre este tema vamos a tener en consideración distintas cosas, el tipo de lesión y los materiales que vamos a utilizar. También hay que tomar en cuenta la biomecánica animal. ¿A qué nos referimos con la biomecánica? Los movimientos, las articulaciones, la fuerza, la resistencia que vamos a necesitar considerar para fabricar estos artefactos. Dentro de las prótesis va a haber distintos materiales y distintos prototipos. En cuanto a esto, los primeros pueden ser de bajo costo y van a ser carritos para perritos que sufren de algún tipo de parálisis. En el parálisis podemos hablar tanto de los miembros pélvicos como de los miembros torácicos. Para esto necesitamos tener en consideración las dimensiones de cada perrito, tanto la altura como lo largo que vamos a tener en cada paciente para poder diseñar el carrito de manera adecuada. Y en sí mismo también los materiales que vamos a ocupar. En especial tienen que ser rígidos en la parte del esqueleto o la estructura para que tengan un buen soporte y una durabilidad. Y para el soporte de la parte donde va a estar recargado el animalito necesitamos un material flexible, que no sea rígido, que sea suave y que sea lavable. ¿Para qué? Para que no se acumule ningún tipo de humedad, que no se genere ninguna lesión. Para las prótesis como tal vamos a hablar sobre las amputaciones que se pueden llegar a dar por algún tipo de atropellamiento, una cirugía mal cuidada, etc. En cuanto a estas vamos a tomar en consideración el tipo de lugar o más bien el miembro donde van a estar apoyadas estas prótesis. Pueden ir desde una amputación total, que es retirar completamente el miembro, o una amputación parcial, donde dejamos alguna porción de ese miembro. Para estos aparatos necesitamos considerar lo que les había mencionado anteriormente, que es la biomecánica, ¿no? Dependiendo de la altura donde va a estar la prótesis, considerar si va a haber movilidad completa, movilidad parcial, si necesitamos que se flexione, necesitamos que tenga un punto de soporte más rígido o no. También hay que considerar que el interior de esta prótesis debe de estar acoginado de un material o ser de un material flexible para que no haya ningún tipo de lesión o dolor secundario a la prótesis que nos impida que el paciente pueda moverse o apoyar de manera eficiente. En este caso podemos hacerlo de silicona o podemos hacerlo de alguna fibra más flexible como esponja o espuma. Ahora bien, si hay que considerar también los materiales, pues el costo de estos no siempre va a ser accesible para muchas personas. Y últimamente se han estado utilizando impresoras 3D para fabricar este tipo de artefactos. Lo más importante es considerar que sean funcionales para cada perrito y considerar que nuestro paciente va a tener una buena movilidad y va a ser de larga durabilidad el material que vamos a inducir.
Qué interesante la información sobre los aspectos que se deben considerar en la elaboración de objetos técnicos para perros. Este punto es muy importante, pues para el dispensador debemos considerar las características de los animalitos, que son quienes lo utilizarán. Totalmente de acuerdo. Y esto que comentas me hace recordar que diferentes campos de estudio consideran lo que señalas y emplear muchas formas de representación técnica que nos pueden servir en el diseño de nuestro dispensador. Precisamente, Roberto. ¿Y qué crees? ¿Qué creo? Alguien nos preparó algo especial para hablar sobre diseño industrial. ¿En serio? ¿Quién? ¿Adivina? A ver, déjame pensar. TR06. Sí, precisamente TR06 tiene algo que decir al respecto. Vamos contigo, TR06. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? El diseño industrial es una disciplina centrada en generar, crear, fabricar e innovar objetos o productos, considerando aspectos funcionales e incluso estéticos. Emplea distintas técnicas de elaboración de productos, servicios y sistemas en situaciones reales, sin dejar atrás la creatividad y el manejo de los recursos. Crea y propone diseños considerando múltiples factores como la ergonomía, a través de tomar medidas antropométricas, comparar materiales, definir procesos o actualizarse en las últimas tendencias para tener un resultado innovador. En el diseño industrial se emplean diversas formas de representación técnica, como los prototipos y maquetas, para que la comunicación y el proceso de elaboración de los objetos sea más claro y específico. Además, se debe verificar el producto, haciendo las adecuaciones necesarias durante todo el proceso, teniendo como eje al usuario o consumidor, ya que de las necesidades de este se crean los productos y servicios. Hasta la próxima. Gracias, TR06. Siempre tan oportuno con tus cápsulas informativas. Por esa y otras razones, decidí estudiar diseño industrial. Ustedes, alumnas y alumnos, han observado y se han preguntado ¿por qué son así los objetos técnicos? Es decir, su forma, tamaño y el material con que están elaborados. Teresa, ¿te parece si les mostramos a las alumnas y los alumnos algunos objetos técnicos diseñados para perros? Sí, Roberto. Trajimos algunos objetos que podemos ir mostrándoles y explicando las características de cada uno. ¿De acuerdo? Empieza. Adelante. Ok. Es un chaleco. Tiene que ser por tallas, tamaños y las condiciones del clima, primeramente. Claro. Y el color, el material, puedes elegirlo de acuerdo a lo que te interese, que el perrito lo pueda, que no se le pase nada, pues. De acuerdo. Yo, por ejemplo, traje este plato. Así como nos explicaba el veterinario, también para hacer un plato se requiere de mucho conocimiento, porque pues tenemos que pensar que el material no se desgaste tanto al momento de ocuparlo, así como la forma tiene que tener mucha estabilidad para que pueda estar sobre cualquier superficie y el perrito con el movimiento no pueda tirarlo. Como pudieron observar, se consideran muchos factores en la elaboración de un objeto y es por esto que las representaciones técnicas son fundamentales. Bueno, pero ahora que ya vimos algunos objetos técnicos para perro, es momento de mostrar nuevamente el que hemos preparado nosotros con base en los bocetos y los planos que tenemos preparados. ¿Estás listo? Sí. Muy bien. Este es nuestro dispensador de comida para perro. Lo elaboramos con cartón. Cumple el principio básico de cómo tendría que estar condicionado para que el perro pueda acceder al alimento. En este caso, este es el pedal que el perro debe accionar. Al pisarlo, la tapa tiene que levantarse para que el perro pueda acceder a la comida. Inmediatamente que el perro suelta el pedal, la tapa tiene que bajar. Este prototipo nos ayuda a entender cómo es que tiene que hacerse las acciones y sobre todo entender el funcionamiento principalmente. Además, a través de él podemos darnos cuenta de cómo tiene que ser el funcionamiento, qué elementos debe de componer y las mejoras que se le tienen que hacer a este objeto, porque los prototipos pueden fallar y al fallar esto nos puede ayudar a mejorar el resultado final.
Por ejemplo, en este caso, la tapa se detiene al momento de ser accionada. Entonces, debemos de encontrar mejoras y el prototipo nos ayuda justamente a empezar a mejorar cómo va a ser el resultado final y sobre todo qué elementos quito, qué pongo, si tengo que reforzar algunas zonas, si tiene que ser más largo el pedal, el tamaño, incluso la forma. Aquí está. Como puedes ver, tiene todos los elementos principales que ya se visualizaban en los bocetos y planos, pero aquí podemos ver el funcionamiento general del dispensador. Mira, es muy similar a lo que habíamos plasmado y nos permite ver bien la manera en que funciona. Les decía el pedal. El perro acciona y se levanta la tapa. Se va y vuelve a acercarse y se abre la tapa. Muy bien. Lo que estaba pensando es si sería adecuado llevar este prototipo al parque en el que requerimos ponerlo y ver si los perros pueden utilizarlo como lo habíamos considerado. Claro que sí. Esto es posible siempre y cuando nos aseguremos que los materiales con los que está hecho el prototipo sean resistentes y seguros para que pueda ser usado por los perros. Pues entonces no se diga más. Así como está el prototipo, podríamos llevarlo al parque, aunque hace falta pintarlo con la pintura que trajimos, ¿no lo crees? Una vez que esté listo, seguramente no tendrá ningún problema porque es un excelente prototipo. Y Roberto, ¿qué otros prototipos del dispensador crees que se puedan crear? Qué bueno que haces esa pregunta. Se me había olvidado contarte desde que se planteó la alternativa de solución a nuestro problema técnico. ¿Qué te parece si vemos el prototipo que nos envió Óscar Omar desde Acapulco, Guerrero? Vamos. Hola maestra Teresa y maestro Roberto de Tecnología. Mi nombre es Óscar Omar Mesina Alcaraz. Quiero mostrarles mi propuesta de diseño para el dispensador de alimento para perros. Les comparto cómo lo realicé. Primeramente fue seleccionar la botella que se adecuara al diseño que tenía pensado. Seleccioné este envase de PET. Posteriormente lavé la botella de 5 litros, la puse al sol para que se secara y marqué los cortes. Y me acordé lo que ustedes nos han mencionado en cada sesión. Fue a pedir ayuda a mis papás para realizar el corte de la botella para no correr ningún accidente. Después de hacer el corte en la parte superior de la botella, como aquí les muestro, decidí hacerla en una base fija y plana para hacer los cortes. Y así quedó mi primer corte. Para luego hacer los cortes de esta forma rectangular en la parte de abajo cerca de la base para dejar espacio. Es importante que cada uno de los cortes que no lleguen a la base ni que tampoco se unan. Y deben ser 3 cortes para que no se desprendan los cortes y esto permitirá que el perro meta el hocico. Una vez terminado, me dirigí a la unidad deportiva Renacimiento. Como observan, coloqué las croquetas y el agua en mi dispensador de alimento para perro. Y justo ahí lo coloqué a un costado de la entrada de la unidad deportiva. Pero recuerden, esto solo es una propuesta sobre el dispensador de alimentos como el agua y las croquetas para perros. Hasta luego. Saludos desde Acapulco, Guerrero. Excelente prototipo, Óscar. ¿Y ustedes, alumnas y alumnos, ya realizaron las representaciones técnicas del dispensador de alimentos y su prototipo? Si todavía no lo tienen listo, es hora de poner manos a la obra, como Óscar. Pueden trabajarlo para el proyecto tecnológico que hemos planteado o para el que están trabajando con su maestra o maestro de tecnología. Y como dijiste hace un momento, Teresa, puede realizar su prototipo y llevarlo con quienes utilizarán el producto o servicio, pero que observen que funciona o que podría modificarse. Si te das cuenta, Óscar hizo justamente esto, llevar su prototipo de dispensador al parque para que lo utilizaran los perros y ver si así funciona antes de crear el dispensador ya listos para ser usado.
Así es. Esto le puede dar mucha información a Oscar sobre, por ejemplo, los materiales que puede usar o no para el dispensador. Sin embargo, recuerden que por la pandemia lo mejor es no salir de casa o hacerlo con todas las precauciones que siempre les recordamos. Bueno, y ahora que ya vimos el prototipo para el dispensador de alimentos y el que hizo Oscar, creo que es tiempo de ir a nuestra recomendación lectora. Me parece que en la lectura que nos trae esta sesión, el personaje emplea muchas representaciones técnicas durante sus viajes, ¿cierto? Muy cierto, Teresa. Estoy seguro de que les encantará la recomendación lectora de hoy. Se trata nada más y nada menos que del extraordinario libro 20.000 lenguas de viaje submarino del autor Julio Verne. Quienes ya hayan leído este libro seguramente tendrán muchas ganas de volver a sumergirse en sus páginas. Para quien todavía no tiene el gusto de empaparse con esta historia, les preparé una pequeña sinopsis que seguro les provocará mucha curiosidad. Ya quiero escucharla. Yo ya lo leí, pero de solo acordarme me dan muchas ganas de volver a leerlo. Es una novela que relata aventuras al fondo del mar y rompe paradigmas. El capitán Nemo, que es un sabio y reniega del mundo, se condena a vivir lejos de todo, pues odia a los seres humanos. Nemo, sin conocer el mar, aprendió de forma autodidacta los secretos del mismo, sobre los animales marinos que habitan ahí y sobre su vegetación. De esta forma realizaba y revisaba los planos que él diseñó. Estas representaciones técnicas lo motivaban a buscar más lugares desconocidos. En esta obra literaria se emplean diversas técnicas que orientan al lector o lectora a echar mano a su imaginación y creatividad, para desarrollar con ello, visualizar todas las incursiones y en el océano que nos describe el capitán Nemo. Es todo un clásico de la literatura de ciencia ficción. Les invito a descubrir esta espléndida y mágica lectura sobre las formas y técnicas representativas que utiliza el capitán Nemo y, por supuesto, a descubrir qué sucede en esta maravillosa novela. Gracias por esta recomendación, Roberto. Es una lectura que atrapa y emociona de inicio a fin. Pero antes del final, quiero que observemos más a detalle el mecanismo. Les había comentado que el mecanismo era muy sencillo. Quiero mostrarles cómo funciona. Es el principio de la palanca. La palanca, en este caso, es nuestro pedal. El punto de apoyo o fulcro sería esta sección. Entonces, si yo apoyo, se supone que esta barrita es la que levanta nuestra tapa. Entonces, yo acciono el pedal y se levanta. Es un mecanismo bastante simple. Y de esta forma, la tapa se levanta. También quiero que observen que la forma en la que está diseñado es un diseño bastante simple, para que todos nuestros alumnos puedan llevarlo a cabo sin ningún problema. ¿Y la parte de abajo? En la parte de abajo no lleva tapa. ¿Por qué razón? Esto nos va a permitir que nuestro dispensador pueda colocarse en cualquier parte, porque recordemos que lo vamos a colocar ¿en dónde, Roberto? Sí, en un parque. Entonces, el parque, al tener zonas irregulares, nuestra base podrá ajustarse sin ningún problema al no contar con ella. Por esta razón, lo pensamos de esta forma y así fue el resultado de nuestro prototipo. Y ahora sí, Roberto. Y ya que hemos llegado al final de la sesión, aprovechemos para ver los temas que reforzamos. Realizamos una demostración del proceso para elaborar la representación técnica elegida, empleando bocetos hasta llegar al producto final. También elaboramos la representación técnica del producto, en este caso, creamos un prototipo. Recuerden, alumnas y alumnos, mantener sus hábitos de higiene, la sana distancia y usar el cubrebocas de forma correcta, además del estornudo de etiqueta. Hasta la próxima. Pues vámonos, Roberto. Hasta luego. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma
nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.